I go, woo! And they go, woo, woo, woo! Because they know they've been with the world. Yo digo boo, y ellos responden boo, 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 porque saben que están frente al campeón mundial. Boo. Soy el Jet Flying, Limousine Reading, Welling de Aling, Kisses de Aling, Son of a Gun. Ellos me llaman de Nature Boy. Para ser el hombre, tienes que vencer al hombre. Y yo digo, boo. Yo soy el hombre. Era algo que se me daba muy bien hacer. Y una vez que me di cuenta de lo bueno que era en eso, se convirtió en una enfermedad. Estás viendo $13,000 en oro de 18 quilates, rodeado de diamantes, llamado Rolex Watch. Cuando piensas en Ric Flair, piensas en un hombre cubierto de diamantes, viajando en jets privados, con al menos 2 mujeres en su limusina en todo momento. Pero la historia de Nature Boy tiene un comienzo sorprendentemente oscuro y humilde. Ric Flair nació el 25 de febrero de 1949 en un frío día en Memphis, Tennessee. Las nubes grises proyectaban sus sombras sobre el hospital mientras la madre de Ric Flair firmaba unos papeles y lloraba. Era un procedimiento estándar. Todo ocurrió como estaba planeado. Con las enfermeras privadas y los papeles de adopción firmados, nadie detuvo a la extraña mujer que sacó al bebé del hospital y salió tranquilamente por la puerta. Ric Flair fue víctima de tráfico de niños. Uno de los 5,000 bebés tomados por la Tennessee Children's Home Society. Su madre nunca conoció al bebé. Le dijeron que su hijo no había sobrevivido. Las condiciones en ese hospital eran horribles. Las personas del hospital abusaban frecuentemente de niños indefensos. Algunos incluso eran golpeados o asesinados. Aquellos que eran considerados demasiado enfermos o demasiado mayores para ser adoptados eran dejados morir de hambre bajo el sol. Flair escapó de las garras de la muerte y fue vendido a una familia rica al otro lado del país por una suma exorbitante. Ese evento marcaría para siempre la vida de Nature Boy. Richard Flair creció en Minneapolis. Su padre era ginecólogo. Su madre, actriz. Celebraban mi cumpleaños y luego celebraban mi otro cumpleaños. Cada año. Yo nací el 25 de febrero, y mi otro cumpleaños era el 18 de marzo, el día en que fui adoptado. Flair habla con orgullo de sus padres. Pero dice que realmente no podía conectar con ellos. Y ellos tampoco podían conectar con él. No les hice justicia. Porque eran personas muy buenas. Yo simplemente estaba, loco. Frecuentemente se metía en problemas. A los 15 años fue arrestado intentando comprar alcohol. Y más tarde, un policía lo detuvo en su motocicleta por conducir siendo menor de edad. Los padres de Rick lo llevaron a terapia del habla por su ceseo y le compraron ropa cara. Champion. Woo! Pero Rick no la usaba. Estoy seguro de que tenía ropa normal. Eso los decepcionaba todos los días. Finalmente, sus padres se cansaron y lo enviaron a la Academia Bailand, una estricta escuela de internado. De niño, los traficantes le robaron su identidad. Ahora, sentía que también había sido abandonado por su propia familia. No tenían tiempo para ver a Rick y supongo que no querían ser molestados. ¿Y por qué lo enviaron allí? Supongo que no querían complicaciones. Desde niño, Richard Flair tenía un profundo deseo de atención y validación. Cuando llegó al internado, trabajó duro para conseguir protagonismo, para llamar la atención. Pero la tragedia volvió a golpear antes de encontrar el éxito. Volábamos hacia Wilmington. Y de repente, el piloto apenas podía mantener la mitad del tanque de combustible funcionando. El altímetro marcó 6,000 pies cuando el motor doble se apagó. En ese momento, Rick y los demás perdieron el conocimiento. El piloto intentó controlar el avión, pero ya era demasiado tarde. Lo primero que recuerdo fueron los paramédicos, los doctores.
Debido a las heridas sufridas en el accidente, 2 de los compañeros de Rick tuvieron que terminar sus carreras. El piloto responsable del error que causó el accidente murió en coma. Y Flair quedó en una cama de hospital con la espalda rota. Me gustaría decirte que eso me hizo humilde. Y sí lo hizo, cuando ahora hablo de ello. Pero en ese momento, yo solo estaba desesperado por volver al trabajo y orgulloso de ser una estrella. Rick salió adelante inspirado por Nature Boy Booty Rollers. Se tiñó el cabello de rubio y comenzó a vestirse como un gallo en una fiesta de jardín. Empecé a vivir la vida de Nature Boy. Tomé el dinero de mi seguro y compré mi primer Cadillac. Ahí fue cuando todo comenzó. La superestrella más sexy del negocio. Ric Flair. Ese hombre que roba besos, que viaja en limusina, que vuela en jets privados, ese hijo de, es el mejor luchador del mundo. Flair dice que siempre quiso ser el hombre, no simplemente un hombre. Puedes comprar esto en cualquier momento por unos 10 o 11 mil dólares. Yo tengo 15, ¿sabes por qué? Porque soy el campeón mundial de la lucha libre. Su personaje brillante y extravagante, combinado con su verdadera habilidad dentro del ring, lo convirtieron en una estrella. Era el paquete completo. Un éxito instantáneo. Pero este nuevo personaje también tenía un lado oscuro. Nature Boy no era un personaje de lucha libre. Nature Boy era yo. El éxito de Flair le permitió invertir en su personaje. Compró una limusina y vivió de forma tan extravagante en privado como lo hacía frente al público. Un día, sus padres fueron a visitarlo a su nueva casa de $2 millones. Mi madre y mi padre vinieron a la ciudad y yo estaba muy orgulloso de mostrarles todo. Miraron alrededor y mi padre me dijo: ¿Qué has hecho? Yo pensé que diría: Dios mío, esto es increíble. Pero solo dijo: ¿Quién necesita todo esto en su vida? Yo tengo la vida exactamente como la quise. ¿Entiendes? Tengo una limusina estacionada allá afuera. Y un largo camino lleno de mujeres hermosas esperando solo para que yo diga: ¡Boo! Flair lo tenía todo. Tenía dinero. Tenía prestigio. Tenía mujeres. ¿En los años 80? Oh, claro. Todo el mundo quería ser yo. Cada hombre. Porque yo tenía la mejor ropa, los mejores autos, la casa más grande, y más mujeres. Los años 80 fueron conocidos como la década del exceso. El materialismo glorificado, los símbolos de estatus y la obsesión por el éxito dominaban la cultura. Las personalidades cuestionables dominaban la televisión. Era el ambiente perfecto para que Nature Boy se convirtiera en un ícono cultural. Especialmente en Estados Unidos. Fue ídolo de muchos atletas famosos. Gran parte de su estilo venía simplemente de ver a Ric Flair hacer promos. Cuando veía a Ric Flair, era muy inspirador para mí y para muchos artistas de hip hop, porque él representaba lo que queríamos ser. Queríamos ser Ric Flair. Queríamos ser extravagantes. Queríamos ser todo eso. Yo lo conocía antes de que fuera Ric Flair. Él ya era Ric Flair. Rick se casó con su primera esposa, Leslie, en 1971. Pero admite que nunca tomó en serio sus votos matrimoniales. Nunca regresaba realmente a casa. La carretera era divertida para mí. No podía esperar para volver a estar viajando. No podía esperar para estar con los chicos. Cuando regresaba a casa, estaba cansado. No podía quedarme quieto. Necesitaba mujeres, bebida y fiesta. Así terminó todo. Te diré algo. Si estás luchando y estás en Kansas, pasando la noche allí, yo iba a encontrar algo que hacer. No iba a pasar esa noche solo. Las bebidas. Todo el champán. Todo lo que quisieras. Corría por cuenta del campeón mundial.
Cuando Flair llegaba a un bar, lo primero que hacía era comprar bebidas para todos. Después coqueteaba con las mujeres y terminaba sobre las mesas. Jean Ross recuerda cómo era salir de fiesta con Nature Boy. ¿No podemos simplemente ir, tomar unas bebidas y ya? No. Tenía que convertirse en una fiesta. Si no podía salir por la noche, me sentía miserable. Pero cuanto más lo conocías, más entendías que necesitaba compañía. Necesitaba a alguien con él. No quería estar solo. Recuerdo volver a casa. Y recuerdo a mi padre apoyándome. Y diciéndome que nunca regresaría realmente. No quería separarme de mi familia. Pero una vez que eres campeón mundial, ¿qué más queda para ti? Rick no ama a Richard Flair. No sé si alguna vez se tomó el tiempo de conocerlo o descubrir quién era realmente. Nunca estaba en casa. Desde 1972 hasta 1999. Nunca estaba en casa. Sus hijos decían que recibían regalos de su padre cuando él regresaba. Pero lo que no podía darles era su tiempo. Siempre decía que iría a un partido de baloncesto o a un torneo escolar. Pero al final, nunca aparecía. ¿Cómo puedes negociar así con tus hijos? Sí. Soy el primero en admitir que fui muy egoísta. Solo quería ser Ric Flair. ¿Cuántas mujeres crees que conociste? ¿Realísticamente? Quizá 10,000. Es terrible. Ese hombre que estuvo con todas las mujeres que conoció desde los 15 años. Ese era yo. Esa era mi vida. Ese es mi corazón. Esa es mi alma. Cuanto más exitoso era Ric Flair, más rico se volvía Richard Flair. Y más tenía que convertirse en el Nature Boy. En el escenario. Era un héroe al que la gente quería ver pelear. Pero muchos fanáticos esperaban ser como él. Tener ese tipo de dinero. Y ese gusto por las mujeres. ¿Las chicas? Yo no cambio mi estilo de vida. Tengo 4 o 5 mujeres cada día de mi vida. Pero no todo lo que brilla es oro. Ric Flair era un personaje sexista. En un negocio sexista. Esa es mi mujer, allá, muchacho. ¿Ves a esa mujer con el vestido y el reloj? No hablo de esas chicas que vienen a burlarse. Hablo de esa mujer de allá. ¿Lo ves? Él se toma la libertad de definir lo que significa ser mujer según sus propios estándares. Si hay una mujer allá afuera, él decide cómo debe encajar en ese mundo de feminidad. El comportamiento problemático de Flair ha sido bien documentado. Hay varios reportes de Flair corriendo por hoteles, usando solamente una bata y cubriendo apenas sus genitales. Jean Ross cuenta un incidente donde Flair se expuso frente a 2 mujeres en un automóvil, quienes después salieron corriendo. Estos incidentes pintan una imagen oscura del Nature Boy. Según documentos legales de su divorcio, al menos 3 de sus 4 exesposas lo atacaron físicamente, probablemente como una forma de desahogar el daño emocional del pasado. Flair reconoce y lamenta su comportamiento inapropiado. Sin embargo, deja una línea clara diciendo que nunca forzó su cuerpo sobre nadie. En Delta, las chicas me llaman cool. En Eastern, las chicas me llaman Slick Rick. Y todas las demás mujeres del mundo simplemente dicen: ahí va ese tipo. El 5 de mayo de 2002, Ric Flair tenía 53 años. Cuando subió a un jet privado de WWE. Para un vuelo que más tarde sería conocido como el Plan Ride from Hell. A veces, como una broma, Ric Flair se ponía su bata sin llevar nada más debajo. Caminaba por el pasillo del avión como Ric Flair y la abría. Movía las caderas y giraba
Era algo que hacía y que la gente quería que hiciera durante tanto tiempo. Que él ya no sabía cuándo detenerse. Él me arrinconó contra la puerta trasera. Y yo no podía, fue muy incómodo. Recuerdo que él empujó a la azafata hacia la parte trasera del baño del avión, donde era muy estrecho y apenas podían pasar 2 personas. Recuerdo que intentó tocarla y todo eso. Él giraba alrededor de su pene y quería que yo lo tocara. Tomó mi mano y la puso ahí. No voy a decir que fue aterrador porque eso sonaría demasiado dramático. Pero fue un momento de gran violación, de incomodidad. De tener a una persona poniendo sus manos sobre ti sin que tú quisieras eso. Y no soltarte cuando se lo pedías. Creando un nivel de miedo cuando tú estás ahí para hacer tu trabajo. Y ahora tienes miedo de que algo malo pueda pasarte. Kurt Hennig y Scott Hall fueron despedidos. Pero Flair apenas recibió un pequeño castigo. Para decirlo mejor, era un hombre intocable. Y era un hombre intocable al que había que proteger. ¿Fue lo correcto? No lo sé. Escuchas a la gente. Tú decides. Pero él siguió adelante. No siento que su intención fuera lastimarme gravemente. Pero lo que hizo estuvo mal. Estuvo mal. Él dormirá esta noche. Pero yo esa noche no dormí. Flair sostiene que lo que supuestamente ocurrió entre él y la azafata nunca pasó. Triple H una vez lo llamó un mentiroso consumado. WWE no podía despedir a Ric Flair. Porque muchas de sus estrellas ya habían dejado la empresa. En cuanto Ric se sobrió, volvió a la WWE y puso todo su peso detrás de Charlotte. Cuando ella se compromete con algo, se compromete a un nivel diferente, hombre. ¿Y cómo se suponía que Sasha y yo íbamos a tener éxito cuando no hay competencia en NXT? No te equivoques. Lo que ves en Ashley Flair no es una actuación individual. Todo lo que hace es un trabajo en equipo con su hermano. No tienes idea de la alegría que tengo. Estoy viviendo en personaje. La lanzaron justo ahora mismo. Nadie podría llevar un legado de honor para alguien mejor de lo que ella llevó el de Armstrong. Como una de las Four Horsewomen, Charlotte estuvo a la vanguardia de la revolución femenina. ¿Por qué no estamos hablando de mi habilidad atlética? ¿Por qué estamos hablando de mi apariencia? Rick a menudo elogiaba su talento y habilidad atlética, pero siguió participando en segmentos problemáticos en televisión. En 2016, intervino en el combate de Charlotte con Becky Lynch, besando a la fuerza a Lynch para distraerla. La escena fue vista como inapropiada y fuera de lugar y luego fue eliminada del archivo. Flair luego entró en una disputa legal con la WWE por su frase registrada "To be the man", que él sentía que debía extenderse a el hombre. Quería pasar la marca registrada a su hija. Cuando Becky Lynch empezó a llamarse The Man, él sintió que su legado estaba siendo apropiado. No puede ser yo. No puedes hacerme a mí. Y te estoy cortando ahora mismo. Lo dejé pasar porque creo que es realmente triste porque esto es una leyenda. Ric Flair ahora está celoso de mí. Después de ese conflicto, la tensión en torno a Ric Flair no desapareció por completo. Su figura seguía siendo tan influyente como controversial, especialmente cuando su legado se cruzaba con la nueva generación. Mientras tanto, Charlotte Flair continuaba consolidándose como una de las principales estrellas de la división femenina, demostrando que podía brillar por mérito propio, más allá del apellido que llevaba. Por otro lado, Becky Lynch se afianzó aún más con el personaje de The Man, convirtiéndose en una de las luchadoras más populares de la historia reciente. Lejos de perjudicarla, la polémica terminó impulsando su carrera y reforzando su identidad dentro de la empresa. Así, la historia de Ric Flair quedó marcada por una dualidad constante, por un lado, el ícono legendario que revolucionó la lucha libre, y por otro, una figura envuelta en decisiones cuestionables que siguen generando debate. Su legado,
como el de muchos grandes nombres del entretenimiento, no es simple ni uniforme, sino una mezcla de grandeza, errores y momentos que siguen dando de qué hablar hasta hoy. Sin embargo, esa dualidad siguió profundizándose con el paso de los años. A medida que la industria cambiaba y las audiencias se volvían más conscientes, la figura de Ric Flair empezó a ser revisada desde una perspectiva distinta. Ya no bastaba con recordar sus campeonatos o su carisma en el micrófono, ahora también se ponía sobre la mesa el impacto de sus acciones y el contexto en el que ocurrieron. En paralelo, Charlotte Flair siguió construyendo su propio camino. Lejos de quedarse solo como la hija de, fue desarrollando una identidad sólida dentro del ring, con rivalidades intensas, momentos estelares y una consistencia que la mantuvo en la cima. Cada victoria y cada derrota aportaban a una narrativa más grande, la de alguien que no solo heredó un apellido histórico, sino también la presión de estar a la altura y superarla. Por su parte, Becky Lynch terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural dentro y fuera de la lucha libre. Su personaje de The Man rompió barreras, conectó con el público de una manera pocas veces vista y ayudó a redefinir el rol de las mujeres en la empresa. Lo que comenzó como una controversia terminó siendo un punto de inflexión que impulsó toda una era. Y es que la llamada revolución femenina no fue obra de una sola persona, sino de una generación completa que cambió las reglas del juego. Luchadoras que antes tenían espacios limitados pasaron a encabezar eventos, protagonizar historias complejas y demostrar que podían ofrecer espectáculos al mismo nivel, o incluso superior, que sus contrapartes masculinas. En medio de todo esto, el legado de Flair quedó atrapado entre dos mundos, el de una época pasada, con códigos y comportamientos distintos, y el de una nueva era que exige mayor responsabilidad y coherencia. Para algunos, seguirá siendo una leyenda indiscutible, para otros, una figura que representa tanto lo mejor como lo más problemático de la industria. Y quizá esa es la razón por la que su historia sigue siendo tan relevante. Porque no es solo la historia de un luchador, sino la de toda una industria en transformación. Una historia donde el éxito, el ego, la influencia y las consecuencias se entrelazan constantemente, recordándonos que incluso las leyendas no están exentas de ser cuestionadas. Al final, el tiempo será el encargado de definir cómo se recordará realmente a Ric Flair. Pero lo que es seguro es que su impacto, para bien o para mal, seguirá formando parte de la conversación durante muchos años más. Si te gustó este contenido, suscríbete, comparte el video con tus amigos, déjanos tu comentario con tu opinión y no olvides darle a me gusta para apoyar el canal y no perderte más historias como esta.